Se postergó el debate por ganancias. El tratamiento del proyecto de ley, que ya recibió media sanción en diputados, se aplazó por lo menos una semana para ser discutido en senadores. Dado que la labor parlamentaria finaliza justamente en poco más de 10 días, se supone que el gobierno lograría frenar la sanción de ley hasta que se reanuden las sesiones el año que viene. La discusión cambia de foco. Pasó del posible veto del presidente al posible paro nacional de los trabajadores. Se postergó el debate por el impuesto a las ganancias. No hay dictamen. Sigue abierta la discusión, obviamente mañana no se va a tratar este proyecto, está abierta la posibilidad de tratarlo el miércoles que viene. Cambios a este proyecto significan meter el proyecto en una licuadora y que no salga nada. Nuestra posición política, los que firmamos el dictamen, es manifestar nuestro apoyo a la media sanción tal como vino de diputados y sobre todo por el compromiso que hoy nos pidieron las centrales sindicales. Es necesario que no se sancione esta ley. Victoria Donda llamó cara de piedra a Juan Schiaretti por rechazar el proyecto del impuesto a las ganancias. Cuando se hace una cosa urgente pasa lo que pasó. Está tan mal hecho el trabajo, es tan poco serio técnicamente esa ley, que parecería que la hicieron básicamente con la intención solamente de que la vetemos. Le pedimos a los senadores que lo voten tal cual está, que no haya más dilaciones y que el presidente de la Nación no insista en presionar a los gobernadores y a los senadores a hacer política con la billetera, porque es la misma metodología que le criticó al gobierno anterior. El gobierno está teniendo una pataleta, ¿no? Es un proyecto a todas luces no racional, irracional. Lo que más le preocupa a Macri es que este proyecto de ganancias se mete justo en un problema que se causó el propio gobierno. Macri gana las elecciones, entre otras cosas, falsas, prometiendo que iba a sacar el impuesto a las ganancias. Hubieran hecho un acuerdo con este tema y hubieran probablemente sacado un único proyecto. Y no estar peleando. No es momento para tratar una reforma de impuesto a las ganancias. Está bien que hagamos todo un esfuerzo, pero vamos por partes. Como muchos gobernadores tienen algunos problemas de financieros, son los flancos débiles que siempre aprovecha el gobierno para cambiar figuritas y resolver un problema a cambio de un voto. Para el caso de algunas provincias, concretamente como nuestra provincia, significa un costo importante en lo fiscal. El costo fiscal bruto es en el proyecto del Ejecutivo 45.850 millones de pesos y la media sanción implica un costo de 121.520 millones de pesos. Las cifras no fueron las mismas hace 20 días y hoy. Ayer, a las 4 menos 10 de la tarde, se presentó todavía una corrección de la fórmula matemática a manos de Kicillof diciendo que se había equivocado. La seriedad que siempre tuvo profesionalmente Alberto Abad queda lesionada ahora por una actitud política. No es un error nuestro, todos los días nos cambian la fórmula. Es un cambio menor que era evidente, ya no sé lo que votábamos, es un detalle, que ahora se van a tratar de agarrar. Así como está, es muy difícil de ejecución en la Argentina. La decisión del veto ha quedado archivada, ¿es correcto? Tampoco nosotros podemos hacer oídos sordos. Probablemente lo que tengamos que hacer es morigerar la obra pública, las transferencias del Estado Nacional a las provincias. Que el presidente no cometa la locura de otra vez, cuando es un beneficio para los trabajadores, vetarlo, porque nos va a llevar a terminar el año con un paro nacional. Magia no se puede hacer. Bueno, ¿qué pasó en el día de hoy? Bueno, ¿Cómo sigue todo, por favor? Al principio, Santiago, muchos llamados telefónicos de Rogelio Frigerio. Hubo una reunión hoy bien temprano donde estuvo el ministro del Interior, donde estuvo Emilio Monzó, con la gente de todos los bloques. Se presentó Alberto Abad, como lo vimos en el informe, el jefe de la AFIP, y dio el costo fiscal que hizo el gobierno, que analizó el gobierno del proyecto opositor. Y el número fue demoledor, porque digo, son 132.000 millones de pesos. No es el número que había dado Axel Kicillof y Sergio Massa. Hicieron una cuenta muy simple y te la hago rápido. Son 132.000 millones de pesos. Entran 16.000 millones de pesos por los nuevos impuestos. Viste que hay un montón, impuesto al juego, bueno, son muchos impuestos. Entran 12.000 millones de pesos por mayor consumo, porque va a haber mayor consumo si baja el mínimo, si sube el mínimo no imponible, porque menos gente paga ganancias. Va a haber 27.000 millones de pesos previstos por el propio presupuesto. Entonces te quedan 77.000 millones de pesos sin cubrir. Entonces, agarraron esta tablita que yo tengo en la mano, se la mandaron a los gobernadores y le dijeron, vos, Vidal, 9.800 millones de pesos menos. Vos, Schiaretti, en Córdoba, 6.400 millones de pesos menos. Entonces los gobernadores se empezaron a asustar. Y dijeron, che, toda esta plata la vamos a tener que poner nosotros para hacer menos obras. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hablaron mucho con los gobernadores, pusieron la pausa y pasó para la semana que viene. Vicky, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, ¿cómo has vivido todo este tire y afloje de ganancias? La verdad, para mí fue una decepción hoy. ¿Decepción? Sí, una decepción. Yo tenía la esperanza de que pueda salir la ley, que se convierta en ley la media sanción del proyecto que votamos, que discutimos en diputados, y que, bueno, tenían hoy la oportunidad los senadores de, en Argentina, saldar una deuda histórica con un sector que ha sido relegado, que es el sector de los sectores medios, digamos, que ha sido relegado de la discusión, que ha sido corrido de la mesa de un plumazo. Cuando el jefe de gabinete plantea que no hacen magia, el informe terminó con una declaración de él diciendo, bueno, magia no hacemos. No, nadie le pide que haga magia, lo que pedimos es que se tomen decisiones que, por una vez, vayan en un sentido contrario a lo que vinieron haciendo. Tengo una pregunta, ¿no? Apelando a tu absoluta honestidad, porque sé que votaron con la convicción de defender a este sector que nosotros venimos diciendo es una promesa de campaña adeudado por parte del gobierno. Ahora, por supuesto que hay que ser tributarista, ustedes deben haber tenido técnicos que los asesoraran. ¿No crees que realmente tenía o tiene el proyecto inconsistencias técnicas? Por ejemplo, el tema del déficit hasta hoy no se sabía cuánto era. Hoy incluso se publican unas fórmulas matemáticas que tendrían que usarse para ver las deducciones que son muy difíciles de descifrar. Paralelamente el tema del juego, que fue uno de los caballitos de batalla del proyecto opositor, hoy nos enteramos, yo se lo pregunté a Solá y él me lo reconoció. Me dice, no, bueno, está bien, no son ni 5.000 millones como el proyecto del gobierno, que era más audaz, son apenas 600 u 800 millones de pesos, porque si no, se iba a judicializar y no podíamos ponerle más gravámenes al juego. Da la sensación de que ahí hubo presiones, que se quedaron cortos. ¿Cómo le va, Álvaro? Buenas noches. Lo escucho, por favor. ¿Cómo le va? No, yo escuchaba con atención recién. A mí me parece que siempre aquellos que nunca tuvieron responsabilidad, ni tienen, ni van a tener de gestión, es más fácil tomar decisiones. Lo que ocurrió los otros días... Acá la chica. Sí. Lo que ocurrió los otros días en el Congreso fue que de golpe y porrazo se pusieron todos de acuerdo y en 6 horas apareció un dictamen que es el que se está tratando hoy. Y esos números son los que la AFIP hizo después de 6 días de trabajo. Ellos en 6 horas amontonaron un montón de gente, votaron, no nos dejaron hablar en el recinto. Volvieron a la época en la que fueron gobierno. No pudimos hablar. Votaron el cierre de lista de oradores. Entonces, la verdad, no se entiende. Y los gobernadores, hoy, que tienen una visibilidad que no tuvieron durante 12 años, hoy empezaron a tomar conciencia de lo que muchos de sus diputados nacionales, cuando vuelven a su provincia, le van a tener que explicar. Pero, perdón, diputado. A los... A ver un minuto, sí, Pablo. Sí, diputada Soria. No, la verdad que nos reímos, yo al menos me río para no llorar, porque la verdad que tuvimos un grave retroceso en esa sesión, es cierto, tuvimos un retroceso porque la verdad el apriete que hubo esa noche a los gobernadores y a los diputados para que no votáramos esa ley, me hizo acordar a viejas y por eso nos dejaron sin hablar. Pero lo cierto es que los gobernadores y las provincias vienen con problemas por baja recaudación por coparticipación, porque el gobierno de Macri, desde que arrancó, empezó a sacarle a la coparticipación de las provincias. No es de ahora. Le devolvió no a las provincias. No. Le devolvió, o no leíste el fallo de la Corte. Le devolvió a las provincias. Les devolvió a las provincias lo que ustedes durante 12 años escondieron abajo de la alfombra. Se los devolvió con un fallo judicial que era para Córdoba, Santa Fe y San Luis. Ahora se los devolvió a todas las provincias. No, la verdad. Pero a ver un minuto, sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, legisladora? ¿Qué tal? Gracias por eso. Bueno, yo no soy diputada nacional. Ya lo sé. Pero tengo una especialización en presupuesto. Le pregunto por la vez como haciendo caras recién. Sí, cuando hablaba la diputada Soria. No, nada que ver. Lo que yo digo es, votaron un presupuesto. El presupuesto tiene estructuras de ingresos y de gastos. Y los ingresos estaban contemplados con esta matriz de recursos, con esta matriz impositiva que se tiene que tocar. Esto es evidente, lo están reclamando la oposición y el oficialismo. No se puede dar en extraordinarias, se tiene que convocar a todas las fuerzas políticas y trabajar en forma razonable, consistente y perdurable en el tiempo. Cuando tomás impuestos que es de efectivo, que de imposible cobro, lo que estás haciendo es disminuir tu capacidad de ingreso como Estado. Entonces, pretender gastos que son necesarios para solventar un montón de cuestiones que tienen que ver
no con un abstracto, con llegar a los sectores que lo necesitan, con viviendas, con obra pública que dan trabajo, y no poder asegurar la estructura de ingreso es de alguna manera caer en una situación más política que de resolverle el problema a la gente. Es tan grande la batalla política y tanto los intereses que hay un pueblo, un país expectante a ver cómo va a terminar este tira Sin embargo, derogar las retenciones a la renta minera lo hicieron por decreto. Porque era ilegal. Era ilegal la renta a las mineras. Era ilegal. Ilegal son las mineras. Ilegal. Claro. Las mineras son ilegales. Ilegal. Bueno, se la pasan arruinando toda la naturaleza. Cuando le dieron la concesión a las minas, le hubieran dicho que eran ilegal el tratamiento. No, lo que pasa es que el gobierno nacional de ahora y de antes no aplican la ley ambiental. Si aplican la ley ambiental estarían todas cerradas. Yo entiendo que suene bien. Lo que no significa que la actividad minera no exista en el mundo. No, que no exista. Perdón, hay lugares donde en estas condiciones no es permitido. Bueno, ahora problema de control entonces. Lo que sale de todo esto es la unión. ¿Qué los une? ¿Qué unió al masismo con el kirchnerismo? La vocación de poder. Yo creo que está lo que decías vos. Primero, es gracioso cómo se invirtieron los roles, ¿no? Porque vos te parás un año atrás y era exactamente al revés de lo que es ahora. El kirchnerismo, que nunca se ocupó de ganancias, ahora se desvive por ganancias. Y el macrismo, que hacía sesiones especiales con Prat Gay, estaba buenísimo, todos decían, che, qué bueno, ahora habla de responsabilidad fiscal, ¿no? Pero digo, esa es la hipocresía de la política argentina. Y yo creo que el problema que tenemos es esto que vos marcás, que se está tratando como si fuera una campaña. Y la verdad, como ya empezó la campaña, es lo que va a pasar. Mirá, Massa especula con ser el jefe de la oposición, con ser el jefe del peronismo, bueno, y decir, ven, ahora yo soy el que manda. Y Macri especula con que no lo traten de débil, con que no lo traten del futuro de la Rúa, con mostrar que tiene autoridad. Ya había cedido demasiado, según el Círculo Rojo, con los piqueteros, cuando le dio 30.000 millones de pesos, dijo, no, ahora no voy a negociar. Y como ahora no negocio, bueno, que se hagan cargo los gobernadores. Esto es una pelea política. A ver, Ignacio Ortelli, buenas noches. ¿Cómo estás? Te escucho. Bueno, para mí lo que pasó hoy es una gran posibilidad que tiene el gobierno para replantearse cómo seguir. Esto que dice Johnny de la campaña ya empezó. Bueno, el gobierno tiene la gran posibilidad de que el ala política, que había quedado un poquito corrida de lado, de hecho en las negociaciones la semana pasada en diputados eso se percibió, tiene la gran posibilidad de que Emilio Monzó, de que Rogelio Frigerio puedan conducir este camino. Pero lamentablemente, y Nacho lo sabe porque está junto conmigo en Casa Rosada, hoy Macri hizo un gesto fuertísimo, pero fuertísimo, como pocas veces he visto, ratificando a Marcos Peña, ratificando a Quintana y a Lopetegui. Quintana y Lopetegui son los dos empresarios CEO que hoy son casi superministros por encima. O sea, contrariamente a lo que uno esperaba, que es lo que está describiendo Ignacio, lo que pasó fue lo contrario. A ver, Toti, a ver, un tipo con la sensibilidad que tenés vos y con sentido común. Mira, la verdad que... ¿No es un poco una pelea a ver quién tiene más poder, a ver quién la tiene más larga? Y es lamentable para la política argentina, porque estamos viviendo, terminando un año muy difícil. Muy difícil. Los diagnósticos, todos vamos a coincidir que ha sido muy difícil. Y se venía trabajando en la idea de empezar a encontrarle salida a desastres que venían de años también, digamos, ¿no? Y este tema, traído desde un lugar de la mezquindad política, puso una tensión, yo creo que absolutamente innecesaria, a no ser que se tenga detrás de esta política otras intenciones, que es limar el poder de este gobierno que de alguna manera está ordenando todo eso. A mí me dio mucha lástima a los diputados. De verdad me hizo recordar cuando en el 2007 al 2009 el kirchnerismo todo junto, pero yo creo que no hay distintos. En el ADN está esta cuestión del poder y donde ven que el poder está en cuestión se juntan. No, acá hace poco me preguntaron sobre el peronismo y yo dije, se van a juntar todos, porque el peronismo es así, es la esencia. Van a estar todos juntos cuando haya que disputar poder. Y yo creo que es lamentable que en este momento donde muchos, fundamentalmente el pueblo, esté dando muestra de una madurez y de una tolerancia increíble, porque está pasándolo mal, y sin embargo está tratando de tener esperanza para el año que viene, para buscar que las obras públicas realmente generen trabajo y que de alguna manera el gobierno gobierne. A ver, perdón, no todo el mundo piensa eso, con todo respeto, Toti. La clase media está sometida a un impuesto que es injusto
desde hace 12 años que la están estafando. Todo la cuestión con una inflación de fiscal, 40 y pico %. Toda. Gente que con una paritaria gana menos porque lo agarra ese impuesto. Gente que con horas extras lo agarra ese impuesto. Me parece que es de una injusticia brutal. Entonces, podemos recortar los gastos políticos, podemos recortar ese viaje insólito que hicieron, aunque sean gestos, a Estados Unidos para ver las elecciones ahí al lado y gastar 500 lucas. Pero el gobierno Me parece que estamos desde la barbaridad de Kicillof de presentar un proyecto y después corregir los números porque eso es de una improvisación absoluta, a una FIP que de golpe dice estos son 130.000, que tampoco sabemos si es cierto. Pero es una clase de mucha gente que no gana 100, 200, 300 lucas. Entonces me parece que cuando uno fomenta esto en la campaña, ustedes, el Frente Renovador, Scioli, lo hicieron porque la gente está harta. A ver, con Álvaro. solo recorrer una cosa, termino, con solo recorrer una empresa, con solo recorrer cualquier empresa, ir a recursos humanos, hay 1000 planteos por mes, porque la gente está harta que le recorten el sueldo. No es un tema, no, es el 2%, el 3%. Diputado, por favor. Está bien, a mí me cabe un poco lo que decía Paula. Yo tuve 4 años de presidente de la Comisión de Presupuestos de la Ciudad de Buenos Aires y siempre vos, cuando tomás alguna decisión, la columna de los gastos puede ser incalculable. Ahora la de los ingresos es la de los ingresos. Pablo, reconoceme. Pero amigo, que ¿para qué lo Pablo, prometieron reconoceme, tanto? yo te escuché. ¿Para qué lo Yo prometieron te escuché. tanto? Reconoceme que este gobierno fue el que movió el mínimo no imponible. 50.000 millones en el primer semestre. Sí, pero con la que inflación había que hay, presupuestado, no pasó nada. que había presupuestado en este. Ustedes lo movieron y Ahora que estoy hablando con él, un segundito, Está no bien, puedo, pero no tengo estamos atención opinando. distributiva. En este segundo semestre se había votado en el presupuesto 27.000 millones más para mover el mínimo no imponible. El Poder Ejecutivo hizo un esfuerzo para a incrementar esos 27.000 millones. Álvaro, Ahora, después vino la locura. Si no movés las escalas y si no bajar la inflación en cuando serio, fue Prat-Gay, es tirar plata al río. Pablo, cuando fue Prat-Gay al Congreso a explicar el proyecto de ganancias, lo primero que hizo fue poner en contexto sobre una reforma tributaria que nunca se hizo y que esperemos el año que viene poder avanzar. El segundo tema fue justamente ese, el de las escalas. Y si había un tema por el cual nosotros queríamos tratar ganancias, era por las escalas. ¿Cuál fue la primera respuesta de la oposición? No, entonces más van a pagar ganancias. Seguramente iban a pagar más ganancias, pero mucho menos. Bueno, Iba a ser más solidario. Hoy el presidente Macri, cuando se cayó la sesión con un nuevo dictamen, porque se necesitaban 9 firmas, lo que primero que hizo fue sacar un decreto para eximir el medio aguinaldo del impuesto a las ganancias. Ahora, el gobierno esto lo sabe por varias razones. En primer lugar, porque no se olviden que el presidente Macri ganó por una diferencia de alrededor de 2 millones de votos, nada más. Y esos 2 millones de votos fueron seguramente de los sectores de la clase media que hoy le están diciendo que no está cumpliendo una promesa de campaña. Ganó por 325.000 votos diferentes. No, yo lo digo con mucho respeto. Me parece que los análisis políticos, por supuesto, son válidos porque cuando vos entrás al Congreso de la Nación o a cualquier ámbito legislativo, lo que haces es política. Todos tenemos una intencionalidad política cuando votamos, cuando discutimos y cuando evaluamos determinados proyectos. Desde que yo entré a la Cámara de Diputados en el año 2008, desde ese momento empezamos a pelear para modificar el impuesto a las ganancias. Presentamos proyectos para modificar el impuesto a las ganancias con Claudio Lozano. De hecho, el proyecto que representé hace unos meses es el proyecto que históricamente acompaño con Claudio Lozano y lo presentamos y lo representamos. ¿Y el Frente todos para los la años. Victoria qué te decía? Me decían que no. Ahora, yo lo que voy a decir es una cosa, las leyes se ganan con votos adentro del recinto. Entonces, lo que me parece un tanto en algunos sectores hipócritas y en otros que falta leer cómo, digamos, toda la realidad es... ¿El consenso es válido cuando se da con el gobierno y no es válido cuando se da con otros bloques? O sea, ahora quienes formamos parte del interbloque progresista, porque yo no formo parte del bloque del Frente Renovador, somos destituyentes con el gobierno de Macri porque votamos con otro sector que acompañaba lo que veníamos planteando. Lo que pasa es que la discusión es tan genuina, pero se desvirtuó todo tanto. No, lo que pasa es la que la fuerza política. Yo pregunto esto, ¿no? Vicky, Sí. yo pregunto lo siguiente. Hay temas, por supuesto, que pueden tener diferencias o discrepancias ideológicas insalvables en la Argentina respecto de otras cuestiones más de fondo. Ahora, este tema, que es un tema técnico, si uno mira los proyectos a grosso modo, las escalas, incluso el gobierno, el proyecto de la oposición tomó las escalas que había del proyecto en la oficialista, franja de empleados, ¿no es cierto? en la franja de... ¿Sabes por qué pasó eso? En la franja fue una discusión de unas horas antes. En la franja de trabajadores que cobraban más se toma
se toma que la toma parte escala del del proyecto del gobierno oficialismo. para Lo que hacer un quiero decir es lo consenso y bajar el siguiente. déficit. Si en la Argentina la dirigencia política, hablo del oficialismo y de las fuerzas opositoras, no pueden encontrar consensos para una discusión tan técnica donde había tantos puntos de acuerdo y de contacto entre los dos proyectos, Es que es estamos muertos. ¿Qué vamos a imposible, hacer con el narcotráfico, Débora, con la inseguridad, con la educación? O sea, de verdad, es muy difícil encontrar consensos cuando vos lo que decís es, porque a ver, vos cuando estás en tu casa y sos asalariado y recibís una plata, todos los que estamos acá, ninguno creo es millonario. No sé el señor, la verdad no lo conozco. Toti. Los monos, hay que hablar de los monotributistas. Todos vivimos Pedí mi a fin de declaración mes en la con FIFA, ahí la con tenés. una plata, Sacá la no la vi, plata. por eso no lo conozco. Con una plata a fin de mes. Todos sabemos con qué plata, algunos más, otros menos, todos sabemos con cuánta plata contamos. ¿Qué es lo que haces? Decir, bueno, esto lo gasto acá, esto lo pongo acá porque esto es lo que me ingresa. Eso es lo que hacemos en un país. Ahora, cuando vos elegís dónde pones la plata y de dónde te entra la plata, el gobierno nacional elige de dónde entra la plata y elige no cobrarle al que hace millones de pesos con los plazos fijos, con los intereses que pone de plata, que pone los plazos fijos, y elige cobrarle a la directora de escuela. 3,3% de los plazos fijos son las personas físicas. Pásenlo en limpio, a ver. Con respecto al comentario este, ahora voy a volver. Primero, lo que dijo la diputada Soria está mal. Efectivamente, Mauricio Macri le devolvió plata a las provincias en coparticipación. Así que hay que saber las cosas como son. En toda la discusión no se escucha a nadie de los políticos decir cómo van a quizá intentar o pensar en bajar el déficit fiscal. Lo único que se piensa es cómo ver a quién se le va a cobrar más impuestos. Cómo tratar de exprimir más al sector privado que ya tiene una presión tributaria que está en el orden del 70%. Si los números de la FIP son los correctos, 130.000 millones de pesos significan casi un tercio de lo que recaudó este año en ganancias, que son 400.000 millones de pesos. Así que es muy relevante eso. Y siempre se vuelve a las retenciones de las minerías. Las retenciones de las minerías, bien o mal, tienen un gran problema. Si el gobierno hace poco tiempo decidió quitárselas, ¿cómo puede ser que la clase política ahora esté discutiendo en reinstalarlas? ¿Cuál es la seguridad jurídica que insiste? Porque en inversiones que son mineras o de energía se necesita inversiones de largo plazo, de 10 años al menos. Entonces es volver a cambiar las reglas de juego. Es un disparate. Es mucho peor que la discusión del mínimo no imponible, pretender cambiar las reglas de juego. Porque no va a venir inversión de ningún tipo. Cuando uno cambia las reglas de verdad juego en que un país. inversión que reviente la cordillera no quiero, ¿eh? Sí. Eso me parece también que es demagogia. ¿Qué es demagogia? Que te arruinan todas las napas, te las arruinan, que se les trae el cianuro, que el Estado no sabe controlar, que si va un tipo de la gendarmería lo detienen y no puede entrar porque es territorio que no es nuestro. Vos no sabés lo que está pasando. Que a Talgalá lo cerraron las mineras, no podíamos entrar porque nos sacaban a patadas. ¿Qué me estás diciendo? Pero porque en Chile hay De uno, chicos, de uno, por favor. Si me permitís te respondo. En Chile las inversiones mineras son 10 veces lo que son en Argentina. En Argentina no están viniendo inversiones Porque mineras. Chile quería tirar la basura para acá y el agua la sacaban de acá. Y por eso se terminó Pascualama. Las inversiones mineras no están yendo a Chile. No están yendo a Argentina, estaban yendo a Chile y a Perú porque estaban las retenciones mineras en Argentina, que es el único país del mundo que tiene retenciones mineras. Y desde que se sacaron, se quedaron 1.500 Es el único país donde las mineras hacen lo que quieren. No, de ninguna manera. Bueno, podemos haber hablar multas, cuando vos quieras. pero no hace Cuando lo vos que quieras. quiere. Estamos hablando, digo, vos ponés como ejemplo San Juan donde toman agua con cianuro. San Juan es un ejemplo donde no tenés la menor idea. Corto todo. Señor. Claudio. Por favor, sí. Llegando a los capítulos finales de un gran cachivache, la verdad, porque empezamos por algún concepto que dijo el abogado Oliveto recién. O sea, se votó un presupuesto, a los 10 minutos ya lo estábamos destrozando a pedazos. Un presupuesto fue discutido, no era un mamarracho como los anteriores, calculando mal la inflación, sobrevaluando los ingresos o subvaluando los ingresos para tener más plata que después disponía el jefe de gabinete, etc. Se vota y nada. Algo que es tan importante, y coincido absolutamente, que le pega directo a la clase media,
se discute en 15 días en diciembre. Una locura. Tuvimos todo el año de un congreso muy activo, porque antes era una escribanía, ahora trabajó. Entonces hay que sacarse un poco las caretas primero. Segundo, la política entró de lleno. Me parece que ganancias desde el inicio de la campaña electoral 2017. No vamos a descubrir nada con eso, pero sí hay algunos. El ganador de la semana pasada se llamó Sergio Massa. Logró arrastrar y capitalizar a gente que, como los bloques de Vicky y otros más, venían con este tema hace mucho tiempo y encontraron un camino para subirlo. El ganador de esta semana, de hoy, se llama Mauricio Macri, sin ningún tipo de duda, con figuras como Urtubey y el gobernador cordobés, Schiaretti, que tuvieron un rol muy importante. Schiaretti, que presentó un proyecto de ganancias hace unos años atrás, hace 2 o 3 años atrás, un proyecto de ganancias que elevaba el piso del mínimo no imponible a 50.000 pesos. Pero ¿sabes qué? Schiaretti es un cara dura. La verdad, lo que dijo hoy... No, hoy no se habló de economía, hoy fue política pura. Schiaretti diciendo lo que dijo hoy es un cara dura, que se haga cargo del proyecto que presentó. Que antes no importaba el déficit y ahora sí. Vamos a otro de los temas del día, que fue la respuesta de Mirta Legrand. Como decíamos ayer, ¿quién hubiera dicho que Mirta Legrand se transformó un poco en la contra, ¿no? En la verdura mediática política de Daniel Scioli? Eran tan amigos, el tiempo pasa